Dice, yo quiero ser chamán, ¿me podrá enseñar? Es algo complicado el tema. Bueno, en un principio está claro, yo no te podría ayudar a convertirte en chamán, yo no lo soy. Y de hecho estoy muy lejano tan siquiera de considerarme un hombre de conocimiento. Y hasta donde yo sé, por lo que he platicado y por lo que he aprendido, de hecho, estoy muy lejano a poder ser considerado un chamán, por más que yo me esfuerce, de lo que se dice un chamán en todos los sentidos. La verdad es que a muchas personas no les gusta aceptar esta realidad, pero hay seres humanos, son muy pocos, son prácticamente elegidos, que nacen con cierto tipo de habilidades extrasensoriales. Y son estos seres humanos, insisto, que son muy poquitos, que nacen con estas habilidades, con esta predisposición al mundo espiritual, que tienen una facilidad incluso para, digamos, rasgar, ¿no? Esta membrana entre el mundo de aquí y el mundo de allá arriba, por decirlo de alguna manera, los que verdaderamente con el conocimiento y la preparación adecuada pueden ser considerados chamanes o chamanas o brujos o grandes brujas o grandes santeros en todo el sentido de la palabra. Te voy a poner un ejemplo. Aunque muy pocos lo saben, esto de buena fuente, hey, me enteré, la verdad es que incluso el Vaticano, cuando autoriza que cierta persona sea llamada exorcista, que hasta donde yo sé no solo son los sacerdotes, también pueden ser religiosas, los que son exorcistas, se busca que tengan cierto tipo de cualidades. Y una de estas cualidades son capacidades extrasensoriales. Verdad es que muchos sacerdotes conocen el ritual del exorcismo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y pueden llevar a cabo un exorcismo. Incluso personas que no necesariamente son sacerdotes o religiosas como tal, ¿no? Pueden dominar el ritual del exorcismo y apoyar en liberaciones espirituales o apoyar en exorcismos reales. Pero lo que se puede llamar un exorcista, voy a usar esta palabra, ya sea religioso o sacerdote, un exorcista poderoso, sumamente poderoso, suelen ser sacerdotes y religiosas que no solo conocen el ritual del exorcismo, sino que por sí solos ellos tienen ciertas habilidades extrasensoriales, sobrenaturales desde que nacieron. Habili- Habilidades, por ejemplo, como desde niños poder ver a seres que ya trascendieron, o sea, fantasmas, para que nos entendamos, personas que pueden leer el aura de las personas que pueden conocer el pasado y el futuro de las demás gentes, personas que nacen con sueños premonitorios, con precognición, que pueden ver el futuro, que tienen sensibilidades empáticas, incluso personas como San Francisco de Asís, por ejemplo, o el Padre Pío, que tenían, digamos, el don de la sanación que existen en el mundo. Entonces, todas estas habilidades que a veces a muchos seres humanos los incomoda y prefieren ser escépticos, que sí existen, insisto, en una cantidad muy pequeña en el mundo, ¿eh? O sea, esto no es X-Men y va a haber millones y millones de personas que tengan esos poderes, no, son verdaderamente reducidos. Pero estas personas, por su predisposición al mundo espiritual, por su predisposición a no solo de alguna manera funcionar, incluso diría yo, como un ancla entre esta realidad y las otras realidades, junto con el conocimiento ancestral, junto con el conocimiento espiritual, esta mezcla es lo que hace que estas personas puedan ser considerados brujos poderosos, chamanes o chamanas poderosas, exorcistas poderosos, porque es una combinación entre sus habilidades espirituales, extrasensoriales con las que ellos nacieron, y aparte todo el conocimiento ancestral del manejo energético, de las hierbas, todo este tipo de situaciones. Y fíjate que te lo digo porque a mí me llamó mucho la atención que en el libro de Carlos Castaneda, ¿no? Cuando Juan Matus habla, él habla de hombres de conocimiento y habla de diableros, personas que prefieren conseguir el poder con cierto tipo de cosas turbias que no voy a mencionar aquí. Pero cuando él hablaba de hombres de conocimiento, a mí me llamó mucho la atención y yo decía, ¿por qué no dice la palabra chamanes, no? Y empecé a leer y leer y leer y de repente le preguntaba a personas que conocían de esto más que yo y ellos me decían, es que hay personas que no tienen sensibilidad extrasensorial, no son espirituales, no tienen, digamos, esta capacidad sobrenatural.
pero se enfocan, ¿no? De alguna manera en entender los rituales, en entender el manejo energético, pero muchas de estas personas requieren de las hierbas espirituales para poder trascender a los otros mundos, para poder de alguna manera cruzar la línea entre nuestra realidad y las otras realidades. Y esa es la diferencia entre un gran chamán, entre un gran brujo, entre un gran incluso exorcista, que lo son porque tienen las habilidades extrasensoriales desde que nacieron, no necesitan ningún tipo de ayuda externa para poder trascender a otras dimensiones, para entrar y salir o para poder, digamos, de alguna manera detectarlas. A estos hombres que de alguna manera, o mujeres que de alguna manera conocen todos los rituales, según me explicaron, que saben cómo hacerlo, dominan las hierbas, dominan el manejo energético, pero que requieren de alguna situación externa para poder trascender un poquito más la conciencia, se les conoce como hombres o mujeres de conocimiento, porque conocen los secretos ancestrales, pero en realidad va a haber un tope, por decirlo de alguna manera, a cuánto poder o cuánta energía espiritual o energética pueden acumular, porque precisamente no son recipientes que hayan venido de forma natural con cierto tipo de sensibilidades. Obviamente yo estoy aquí hablando de aspirar a convertirte en un chamán, ¿no? Aspirar en convertirte en un brujo o una bruja así. Y cuando digo brujo o bruja no de manera negativa, me refiero a estas personas, o por ejemplo, podría utilizar los grandes magos hermetistas, magos y magas hermetistas, ¿no? Gente que verdaderamente dominan la esencia energética de nuestra realidad y pueden trascender a otros mundos. Entonces, para poder llegar a eso, la verdad es que muchas veces no basta simplemente con estudiar y practicar y que alguien te enseñe, sino que aparentemente tendrías que ser el paquete completo, haber venido con cierto tipo de habilidades, y eso es lo más complicado, ¿no? Que de hecho, hasta donde yo sé, quienes están predispuestos o tienen cierta predisposición a convertirse en chamanes normalmente son elegidos. ¿A qué voy? Es que no es como que tú toques la puerta de algún maestro de conocimiento y le digas, enséñeme, sino que ellos ven en ti las capacidades, ¿no? Las virtudes, y son ellos los que deciden enseñarte por voluntad propia, ¿no? ¿Por qué? Porque ven en ti las cualidades necesarias para poder trascender y convertirte, pues, en un gran maestro espiritual. Y obviamente dentro de este mundo, pues abiertamente existen los charlatanes. Entonces también hay que tener cuidado con quién te acercas y qué tipo de experiencia o qué tipo de conocimiento supuestamente energético o espiritual te va a querer enseñar. ¿Sí me explico? También hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que siempre recomiendo, si de verdaderamente te gustan estos temas y verdaderamente quieres tener un camino correcto, un camino limpio, un camino blanco, espiritual y energéticamente hablando, y te gustaría en algún momento convertirte en un hombre de conocimiento o mujer de conocimiento, y quién sé yo, a lo mejor si tienes las habilidades y las condiciones necesarias, pues yo te recomendaría que vayas en busca de eso, en busca de sabiduría y de conocimiento, no de poder. El poder corrompe el alma, la sabiduría y el conocimiento trascienden la conciencia. Entonces yo te recomendaría que iniciaras por eso, definir tu camino en la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento para trascender la conciencia y dejar a un lado, tirarlo al vacío, los deseos del poder, ¿sí? El poder corrompe, la sabiduría eleva.